Damos la bienvenida vía Zoom a Esteban Paulón, diputado nacional electo por el Partido Socialista. ¿Cómo te va? Ya no Muy te buenas vas a comprar noches. las cosas, buenísimo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Acá Buenísimo, nosotros bueno, muy todo, bien. bueno, todo Estábamos bien. hablando en la previa, en la presentación sobre la Vale, decisión, hola, bueno, en las bueno. últimas horas la decisión que adoptó el socialismo Tuve que provincial explicar lo de que estudió en la apoyar a teoría, Sergio Massa en el pero bueno, balotaje del próximo 19 de pero noviembre. claro. Bueno, en principio, preguntarte en Muy términos muy bueno, generales cómo se cocinó esa idea, muy bueno, cómo se salió de muy la bueno, muy neutralidad, bueno. además, que se había propuesto en principio, y bueno, cómo ves la situación para el 19. Bueno, quiero aclarar que la resolución es una resolución del Comité Ejecutivo Nacional del partido, no es provincial. Han concurrido a esa reunión, que es el órgano que nuestra Carta Orgánica prevé para tomar decisiones en términos de política electoral y estrategia electoral. Representantes de las 4 corrientes de opinión que conforman hoy el Partido Socialista, son líneas internas que tenemos distintas miradas en relación a algunas cuestiones provinciales y también nacionales, y hubo unanimidad en convenir una declaración en la cual nos expresáramos claramente sobre cuál es la posición del Partido Socialista frente a las elecciones del 19 de noviembre. Quiero decir aquí que un tema que tenemos que tener claro en primera instancia es que el 19 de noviembre Javier Milei o Sergio Massa van a ser electos presidente de la Nación. Yo sé que mucha gente va a ir a votar desencantada porque sus opciones no han quedado para esta instancia. Algunas votarán en blanco, otras querrán anular el voto, seguramente aparecerá alguna feta de jamón o alguna feta de salame en algún sobre, y el 19 de noviembre ni la feta de salame ni la feta de jamón van a gobernar la Argentina. Sergio Massa o Javier Milei van a ser electos, por lo tanto, nosotros entendimos desde el Partido Socialista a nivel nacional y desde todas nuestras corrientes de opinión que era importante tomar una posición por una de las 2 candidaturas. Y entendíamos también que hay una de esas 2 candidaturas, que es la de Javier Milei, que expresa muchísimos valores con los cuales el socialismo no tiene nada que ver. Es una candidatura que ha expresado a lo largo de la campaña que todo puede ser mercantilizado, incluso los órganos. Ha sido ratificado recientemente por Diana Mondino esta idea del mercado de órganos, ¿no? Pero también es un espacio que ha dicho que la salud y la educación pública deben ser reemplazadas por vouchers, que la universidad pública y la ciencia y técnica no deben ser financiadas, que la memoria, la verdad y la justicia, que son la columna vertebral del consenso democrático que hemos construido en Argentina desde 1983, no tienen ninguna validez. Un candidato que eligió cuestionar a los 30.000 detenidos desaparecidos para iniciar su participación en el debate en torno al eje de derechos humanos, y cuya candidata a vicepresidenta planteó que hay que cerrar los parques nacionales y hay que derogar la ley de matrimonio igualitario. Con todas esas ideas, nosotros no tenemos nada que ver, porque son ideas que ponen en cuestión el propio fundamento de nuestra joven y vigorosa democracia. Del otro lado hay un candidato que viene con muchas dificultades gobernando el país, que ha fracasado en diversos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con control de la inflación, que nosotros desde el socialismo lo hemos señalado. Incluso en el espacio provincial en Santa Fe hemos conformado un espacio junto al radicalismo, al PRO y a otros partidos unidos para cambiar Santa Fe, con el objetivo de desalojar al kirchnerismo y al peronismo del gobierno, y lo hemos logrado de la mano de Maximiliano Puyaro, pero entendemos que incluso en ese marco de pobreza, indigencia, inflación, Sergio Massa garantiza un piso mínimo del consenso democrático. Es un estándar mínimo democrático que nos va a permitir, incluso desde un lugar de oposición, porque el socialismo no se corre de su lugar de oposición, en el marco de la democracia, construir una alternativa, una herramienta política y electoral alternativa que nos permita que Argentina salga de esta crisis que viene tan postergada. Entonces, en síntesis, nuestra posición política del Partido Socialista en el nivel nacional es que rechazamos la propuesta de La Libertad Avanza y de Javier Milei, y que apoyamos la candidatura de Sergio Massa, que no implica que el socialismo se incorpora a Unión por la Patria, ni que está en ninguna negociación de ningún tipo. Es una expresión política que busca, en la dicotomía que se nos presenta el 19 de noviembre entre democracia y autoritarismo, ponernos del lado de la democracia, que es el lado en el que siempre estuvimos los y las socialistas. Ahora, Esteban, vos hace un ratito decías que, que desde hace un tiempo a esta parte el socialismo estuvo en la vereda de enfrente del kirchnerismo. Ahora, el Perotti, por lo menos en esta gestión, hasta la primera mitad tuvo integrantes del kirchnerismo en la gestión, pero después el kirchnerismo desapareció
y había que contar se contaban con los dedos de la mano dirigentes que reportaban al kirchnerismo con lugar de poder real. Y uno Sí, observa la candidatura de Massa. Ahora Massa no es Máximo, tampoco es Cristina. ¿Por qué tanto se señala el kirchnerismo cuando las dos ofertas, una oferta que ya se va y una oferta que puede venir, que es la de Massa, por lo menos está más mezclado eso que se llama el kirchnerismo en la oferta electoral? totalmente. No, nosotros en el documento no lo caracterizamos el momento y el gobierno y el derrotero que ha tenido este gobierno. Sin lugar a dudas, Alberto Fernández llegó al gobierno nacional de la mano de Cristina y de Massa, porque hicieron esta alianza del Frente de Todos para lograr ganar una elección, y luego no tuvieron un programa de gobierno y no tuvieron una propuesta programática para que el país superara la crisis en la que nos dejó el macrismo. Y en la provincia de Santa Fe, si bien es cierto esto que vos decís, que muchos dirigentes kirchneristas fueron corridos del gobierno de Perotti, no hay que olvidar que también Perotti hizo su campaña de medio término y siguió con vínculos muy aceitados, tanto con Alberto como con Cristina, y ahora con Sergio Massa. Nosotros en la provincia de Santa Fe teníamos claro qué era lo que teníamos enfrente y hicimos esa unidad amplia y diversa para ganar la elección, y se logró ganar. En el nivel nacional, lo que hacemos es poner en evidencia el riesgo democrático que implica Milei, y poner en evidencia también que, a pesar de las dificultades y de las críticas que tenemos para hacerle al gobierno de Alberto y Cristina, porque Cristina es vicepresidenta de la Nación, y a esta candidatura de Massa, que está también acompañada por Perotti, por Cristina, por Máximo, que fue candidato a diputado con él, esta nueva expresión política que hoy se llama Unión por la Patria. Incluso en las diferencias que tenemos con ese espacio, reconocemos que es un espacio que trabaja y se desarrolla en el marco del consenso democrático, y es algo que tenemos que cuidar, porque, como te decía antes, ese es el marco que nos permite a nosotros los socialistas, que vamos a ir al Congreso. A mí me toca desde el 10 de diciembre incorporarme al bloque con Mónica Fein, hacer una oposición responsable y dialogar con distintos sectores políticos para construir una alternativa, que así es como se construye en democracia. El espacio de Javier Milei tiene rasgos muy violentos y autoritarios, y permanentemente ha señalado que los sectores que no piensan como ellos son excremento humano y que no merecen siquiera existir en el mundo político, no quieren el diálogo. Y la democracia básicamente es diálogo y consenso, más aún con la situación que vive nuestro país, que va a requerir muchísimo diálogo y muchísimo consenso, incluso espacios que no vamos a integrar el gobierno, pero que seguramente tendremos ideas, aportes y propuestas en el Congreso para el bien del país. A los socialistas nunca nos van a encontrar votando una ley en contra del pueblo, y nunca nos van a encontrar votando una ley en contra de nuestra provincia. Bueno, los los inquilinos se enojaron un poquito porque Enrique Esteves votó en contra de la reforma de la ley de alquileres, ¿no? No, a ver, primero fue una abstención, y segundo, ¿sabés por qué fue la abstención? ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos al kirchnerismo en la Cámara de Diputados de la Nación las modificaciones que después sí concedieron en el Senado. Por eso, cuando la ley vuelve, nosotros la votamos. El socialismo planteó claramente, Enrique y Mónica Fein plantearon claramente 2 o 3 modificaciones que en su momento en diputados, como el Unión por la Patria tenía la mayoría, no las aceptó. Siempre esa actitud de no escuchar a las diferencias, que es lo que tiene, y le pedimos a Sergio Massa en tanto candidato, y si es el triunfador de la elección, que modifique esa actitud y que realmente escuche lo que están diciendo otras fuerzas políticas, porque nosotros pedimos exactamente la modificación que luego incorporó el kirchnerismo en el Senado. Lo que pasa es que, para no dar el brazo a torcer en diputados, forzaron que la ley vaya al Senado, y cuando la ley volvió con las modificaciones que el socialismo había pedido y que eran las que los inquilinos pedían, votamos a favor de la ley. En ningún momento votamos en contra de la ley de alquileres, como se filtró intencionadamente por algunos sectores políticos que intentan meternos a todos en el juego de la grieta. Y ese juego de la grieta lo único que hizo fue generar un gran fracaso de los proyectos políticos de los últimos años y traer a la escena política a una figura autoritaria como Javier Milei. Está bien la relación, porque te confieso, yo me quedé con el titular, Esteves votando en contra. No soy un especialista en periodismo legislativo, pero debería haber estado atento en que en este rulo que hizo la ley y la vuelta del Senado y el temperamento que adoptó Esteves en ese sentido. ¿Va a ser la economía, pensás, el tema principal que se va a discutir en el Congreso, por lo menos en el 2024?
Bueno, es un tema que es el que realmente atraviesa y angustia a muchísimas personas. Vos sabés que un país con un 140, 150% de inflación es un país donde es muy difícil invertir, producir, pensar en irte a vivir solo y pagar un alquiler. Hablábamos recién de la ley de alquileres. Ni la mejor ley de alquileres puede surfear lo que es una situación en la cual todos los meses no sabes qué vas a pagar y no tenés una previsibilidad. Por supuesto, esto también impacta fuertemente en la pobreza y la indigencia, que son temas que yo creo que hay que abordar urgentemente, porque Argentina no puede aceptar seguir viviendo con un 40% de su población en la pobreza y con un 60-65% de niños y niñas viviendo en hogares pobres. Entonces ahí tenemos desafíos muy importantes. Creo que son temas que se van a discutir, también temas vinculados a la industria. Creo que hay que darle un orden a la macroeconomía en el país y a la economía del país. Esto es lo que planteamos nosotros en campaña y planteó muy claramente nuestro candidato a presidente, Juan Schiaretti, que lamentablemente no llegó al balotaje. Ojalá hubiéramos estado el 19 discutiendo junto a Juan Schiaretti una propuesta de país, pero creo que ahí también de nuestra campaña pueden salir buenas ideas para pensar colectivamente cuáles pueden ser las vías para lograr un plan de estabilización que permita bajar la inflación, que permita que las personas puedan vivir con mayor previsibilidad y tranquilidad, y sobre todo que permitan la producción y el crecimiento de la industria. Vos sabés que Argentina es un raro caso de los pocos países de América Latina y nada nos hace diferente a nuestro vecino, al contrario, tendríamos más potencial. Sin embargo, Argentina, por sus crisis recurrentes, es el único país de Sudamérica que en los últimos 20 años no amplió, no creció su Producto Bruto Interno per cápita. Entonces, tenemos un Producto Bruto Interno apenas superior al que teníamos, pero tenemos una población mucho mayor, de 40, 42, 44 millones de habitantes, pasamos a entre 47 y 49, nunca llegaron los datos definitivos del censo, pero digamos fue mayor el crecimiento poblacional que el del tamaño de la economía, y ese es un desafío importante, porque para poder tener políticas de distribución, reducir la pobreza, generar empleo de calidad, que haga aportes, que pague obras sociales y que tenga a los trabajadores y trabajadoras registrados, se requiere que la economía crezca y que se genere sobre todo empleo privado, que es el que agrega muchísimo valor a la cadena de la economía. Así que ahí seguramente va a ser un tema muy preponderante en el Congreso. Incluso te diría, me animo a decir que tal vez una de las primeras leyes que me toque a mí, por lo menos una vez asumido en el Congreso, discutir va a ser el presupuesto, porque no veo en el cronograma electoral que tenemos y las fechas que luego corren hasta el 10 de diciembre, donde ya los nuevos diputados creo que juramos una semana antes, no veo mucho el margen de tiempo para que el presupuesto se pueda discutir con la actual composición de la Cámara. Así que bueno, entiendo que nos vamos a meter de lleno en una discusión económica, pero también va a ser para el socialismo importante discutir varias cuestiones sociales, porque creemos que ahí también hay temas pendientes para abordar con urgencia en el Congreso de la Nación. Esteban, hay muchísimas personas que recuerdan tu paso por la gestión pública en el área de diversidad, la gestión de Miguel Lifchit, te recuerdan como una dirección, una secretaría, no recuerdo qué estatus tenías, pero de mucha gestión, muy presente. Y, ¿por qué no decirlo? Te recuerdan con mucho cariño también. Lo que vino después fue la nada en ese área, o muy poco, un área muy flemática, desarmada, sin gestión. Y muchas veces escuchamos en campaña a Mónica Fein, a Clara García decir, bueno, hemos gestionado con los equipos de Miguel, sabemos lo importante que fue esa gestión en todas las áreas. Uno escucha a Maxi Puyaro decir lo mismo, integré el equipo de Miguel, le vamos a dar así impronta. Y por lo tanto uno dice, bueno, dos personalidades de la política que van a tener roles importantísimos desde el 10 de diciembre, están diciendo o nos dijeron que la impronta Lifchit va a estar presente en la gestión, por decirlo de una manera muy resumida. Ahora fíjate vos que todo lo que ha trascendido de áreas obviamente relevantes, seguridad, economía, producción, medio ambiente. Y todavía no sabemos, tal vez vos sí, pero quién va a estar en la Secretaría de Derechos Humanos, en el área de diversidad, en el Ministerio de la Mujer. Es como algo raro, ¿no? Porque tal vez es una falencia mía y yo no lo sé y esto ya está resuelto, o no. ¿Cómo lo estás siguiendo vos? Yo no tengo información al respecto. Entiendo que las áreas de género y diversidad vuelven a desarrollo social, como estaban en el momento en que nosotros estábamos en la gestión, que eso te permite dar una respuesta mucho más ágil y más rápida en cuanto a las necesidades sociales de la comunidad, que son muchas, y también te permite transversalizar
las políticas públicas con otras áreas como adultos mayores, juventud, deporte, niñez, porque son áreas que van de la mano, porque obviamente las personas del colectivo LGBT no somos personas que vivimos en una burbuja, que somos jóvenes, que toda la vida tenemos la misma edad, que no tenemos necesidades, sino que habemos niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, personas que viven en distintos lugares del territorio. Así que entiendo que van a estar bajo la órbita de Vicky Tejeda, de la ministra de Desarrollo Social. Nosotros creemos que no solo es importante que estas áreas estén jerarquizadas, sino como fue en la gestión de Miguel Lifschitz, que tengan presupuesto y que tengan acción. Nosotros vivimos una experiencia a lo largo de la gestión que está terminando, de Omar Perotti, donde hubo una gestualidad de jerarquizar el área de género e igualdad, que en realidad significó una degradación de diversidad sexual, que era una subsecretaría y pasó a una dirección provincial, lo que es específico del colectivo LGBT, que es lo que yo tenía a mi cargo, pero hubo una gestualidad de un ministerio de la igualdad y el género. Y ese ministerio fue una cáscara vacía. No hay una sola política que la comunidad recuerde ni valore. Las comunidades no se sintieron incorporadas. Nosotros con mucho menos presupuesto probablemente, pero con mucha actitud militante y un trabajo territorial muy importante en toda la provincia, generamos una gestión, como bien vos decías, que dejó una marca, que dejó una huella, y sobre todo porque la hicimos de la mano de las organizaciones y los colectivos, y este gobierno se dedicó mucho a trabajar, al menos en estas áreas, con las organizaciones políticas más afines, dejando de trabajar con organizaciones que tienen un trabajo maravilloso y que realmente le hubieran permitido multiplicar muchísimo su accionar. Así que lo que esperamos de lo que viene es que haya decisión política, que haya presupuesto y que obviamente estas áreas tengan el lugar que merecen, porque creemos que son desigualdades que aún existen y que hay que abordar. En mi caso, obviamente, me va a tocar desde la Cámara de Diputados de la Nación mirar un poco más de cerca lo que pasa a nivel nacional, no solo con la agenda LGBT, sino claramente en una agenda de un país que está queriendo salir de una crisis, que va a enfrentar desafíos muy importantes, pero obviamente yo soy una persona que no me escindo, no me puedo dividir. Soy Claro. esto, soy lo que soy un activista LGBT, este es un tema de mi preocupación también, en lo que de mí dependa, obviamente, conversaré con la ministra Tejeda y con el gobernador para tratar de que estas políticas sigan teniendo la impronta que tuvieron en la gestión de Miguel, que como bien vos decías, fue una gestión que hizo eje en el feminismo, en la disidencia, en lo que tenía que ver con el ambiente, y por eso también para nosotros era tan importante que el Ministerio de Ambiente permaneciera como tal, y eso es una discusión que obviamente, una conversación que se saldó favorablemente con el futuro gobernador. Seguramente tendremos ocasión de conversar sobre qué idea tienen y yo aportar también mi experiencia en lo que pueda, porque creo que es muy importante que esto también sea un sello de la gestión que se inicia. Esteban, gracias, un fuerte abrazo y gracias por comunicarte con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.